Hermanos y hermanas, feliz día viernes, les habla Teo Hernández. Nos encontramos ya en el viernes de la octava de Pascua, una semana después del Triduo Pascual. Bellos días, bella conmemoración que hemos hecho por nuestro Señor Jesucristo en estos 3 días que pasaron, la semana que comenzamos el jueves pasado. Hemos conmemorado el Triduo Pascual en el momento en el que el Señor fue apresado, fue llevado a la crucifixión, pero resucitó. Nos encontramos en ese tiempo feliz en el que pues vamos a leer de las lecturas de Hechos de los Apóstoles casi todos estos días, ¿verdad? Porque Hechos de los Apóstoles nos habla de estas personas que llevaron a cabo milagros también en el nombre de Jesús, con el simple hecho de que las personas creían en los apóstoles también. Se dieron cuenta que ellos, al igual que nuestro Señor Jesús, que realizó tantos milagros, Jesús los realizó por él mismo, pero ellos los llegaron a realizar en el nombre de Jesús. Y también nosotros podemos lograr llevar a cabo milagros en el nombre de Jesús, siempre y cuando tengamos la fe que estos apóstoles llegaron a coger en sus vidas. Y también pues sabemos que ellos reciben del Espíritu Santo el poder que viene de lo alto. Pero ¿cuál diferencia hay de ellos y nosotros? La diferencia que nosotros tenemos sobre estas cosas es que no tenemos la misma fe, la misma confianza que ellos llegaron a tener en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tuviéramos esa fe, si nosotros llegáramos a recibir el Espíritu Santo y lo tuviéramos, ¿verdad?, avivado en nuestro ser, en nuestra persona, podríamos llevar a cabo muchas cosas como ellos lo hicieron también. Pero nos falta mucho, hermanos. La realidad que si estuviéramos como ellos, no fuéramos tan altaneros, tan creídos, tan mal engreídos, en realidad pudiéramos hacer mucho, pero nos falta, hermanos. Ojalá y cambiemos un poco más en estos tiempos que nos encontramos, ¿verdad?, después del Triduo Pascual que hemos celebrado, que continuemos en los caminos del Señor, que no nos alejemos, que no nos dispersemos para el mal, sino para el bien, para enseñar a otros como lo hicieron los apóstoles, que después de que ellos fueron dispersados por el mundo entero, ellos hicieron la voluntad de Dios. Y así también nosotros tenemos que ser al igual que ellos, imitarlos en todo. Voy a comenzar hoy día, voy a leerles la primera lectura, el Santo Evangelio, y después al final vamos a recitar el Salmo. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre
ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos fueron unos de los primeros hechos de los apóstoles que llevaron a cabo, ¿verdad? Ellos habían sanado a un hombre que estaba enfermo. Y estos, los ancianos, los escribas y todos los que se encargaban del templo, los interrogan. Pero Jesús mismo, ¿verdad?, ya les había dicho que no tuvieran miedo, que en el momento en que ellos fueran perseguidos, en los momentos en que ellos fueran enjuiciados por su nombre, no tuvieran miedo, que Él siempre iba a estar con ellos y Dios les iba a dar las palabras para defenderse. Y sinceramente, después, ¿verdad?, de que ellos salieron con mucha libertad, sin miedo, después de que se escondían, sin miedo anduvieron enseñando la palabra, enseñando a otras personas el mensaje de Jesús nuestro Señor, que era la buena nueva. Y además podían sanar personas en el nombre de Jesús. Y todas las personas que habían escuchado la palabra de Jesucristo nuestro Señor, que acogieron el mensaje, fueron, como dice aquí en la palabra del Señor de hoy día, más de 5,000 hombres. Y todo el tiempo, mis hermanos, se habló de los puros hombres, pero nunca se mencionaba a las mujeres, nunca se mencionaba a los niños, porque en realidad las mujeres y los niños eran hechos a un lado, cero a la izquierda, para los judíos de aquel entonces. Pero nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, vino a darle el cambio a todo esto. A las mujeres se les apareció primeramente a ellas, para que ellas fueran las primeras discípulas de Jesús y enseñaran el mensaje. Obviamente que más tarde, ¿verdad?, después de tanto tiempo, escuchamos cómo tantos santos y santas llegaron al conocimiento de nuestro Señor y llegaron a anunciarlo también, al igual que los apóstoles. Llegaron a ser personas que no tuvieron miedo de nada, a pesar de que a muchas mujeres también, por el simple hecho de que ellas sufrían golpes muy duros por la gente, que no las querían porque pensaban que eran brujas, eran hechiceras, y pues muchas de ellas murieron santas. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas creían en Jesús, amaban a Jesús, y todo lo que ellas sentían y hacían en el nombre de Jesús, pues las personas no lo miraban bien, porque todavía después de todo esto había mucho paganismo, había muchos idólatras, había mucha gente que adoraba a sus dioses. Entonces, cuando miraban estas cosas, pues no miraban bien la santidad de las personas. Ya más después de muchos años, obviamente que se ve bien, porque en realidad, mis hermanos, el creer y amar a nuestro Señor con todo el corazón, Él regala muchas cosas a aquel que le cree con el corazón. Nunca tengamos miedo de anunciar a nuestro Señor Jesús con todo el poder que Él se lo merece, sin miedos, sin temores de que te vayan a criticar, te vayan a maltratar, te vayan a golpear. Estos apóstoles, después de que ellos fueron encarcelados, fueron golpeados también, les dieron azotes, y ellos salieron alegres, con mucha alegría, por el hecho de que fueron golpeados en el nombre de Jesús. Si ustedes continúan leyendo este bello libro de Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta del sufrimiento que todos ellos llevaron a cabo en sus cuerpos, cómo fueron maltratados, golpeados, llevados a la cárcel, y luego después muchos de ellos fallecieron. No crean que fallecieron por una enfermedad, ni nada por el estilo. No, los mataron
fueron mártires por andar anunciando el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, también nosotros, mis hermanos, si realmente creemos en el poder de nuestro Señor, de que Él nos va a levantar un día, de que Él nos va a tener allá en su regazo, no tengamos miedo. ¿A qué le podemos tener miedo si el Señor nos va a tener a su lado? A las personas, al mundo, a este mundo que es muy traicionero, no tengamos miedo. En realidad, mucha gente tiene el temor de que se puedan burlar de ellos al hablar de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál va a ser el problema? Todo lo que las personas hagan en tu contra no puede compararse con el sufrimiento que vamos a pasar en un infierno. Por eso hay que echarle ganas en esta vida, enseñar el nombre de Jesús, así como los apóstoles y los discípulos de Jesús lo llegaron a hacer. Cuando ellos fueron dispersados, fueron perseguidos, y no porque fueron perseguidos ya se iban a esconder en aquellas ciudades. Ellos salían libremente a anunciar el nombre de Jesús, a enseñarlo por todas partes. Aquellos diferentes pueblos donde ellos llegaron, también nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Hoy en la actualidad no se escucha, al menos en nuestros países en los que vivimos, no se ha escuchado de que haya persecuciones sobre los cristianos. Claro, hay unos países allá por allá en Sudamérica que pues han matado a monjas, han matado a sacerdotes porque no quieren que se anuncie el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero al igual que los santos, ¿verdad? Al igual que los apóstoles, al igual que los discípulos, no dejaron de anunciar el nombre de Jesús. Murieron mártires, prefirieron hacerlo así. Y ojalá y nosotros también, si un día llegamos a sufrir la persecución por el simple hecho de andar anunciando el nombre de Jesús, no importa. Sabemos bien que el cuerpo se va a quedar aquí, pero el alma y el espíritu van a volar hacia Jesús. Y tenemos que tener bien en cuenta todas estas cosas, mis hermanos, porque pueda que llegue un día en que nosotros ya no podamos andar libremente anunciando el nombre de Jesús. Y no importa, como les digo, nosotros, si en realidad tenemos esa fe, esa confianza en el Señor, no tengamos miedo. ¿Para qué? ¿O por qué? Ellos, cuando fueron enjuiciados por los escribas, por los ancianos del templo, ellos sabían que si anunciaban con poder lo que habían hecho con Jesús, lo hicieron. Les dijeron a estos hombres, ustedes lo llevaron a la cruz, lo mataron, desecharon la piedra angular, la que hoy, como nosotros también, vemos como la piedra angular a Jesús. Él es la piedra angular para nosotros. Nosotros nos sostenemos en ella. Si nosotros dejamos de sostenernos de esa piedra angular, nos vamos a perder, nos vamos a ir abajo. Por eso es importante que sigamos caminando según los preceptos de nuestro Señor, que así como Él nos enseñó y enseñó a los apóstoles a caminar según sus caminos, no los perdamos de vista. El día que perdamos de vista los pasos del Señor, como les digo, nos vamos a ir abajo. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto. ¿En nombre de quién? Y ellos, sin miedo, como les digo, mis hermanos, más después dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. A quien ustedes crucificaron, fíjense bien, les echó la culpa directamente. No fue una indirecta,
fue directa. ¿Y a cuántos de nosotros, cuando se nos habla directamente, nos enojamos pronto, al instante? Ni siquiera lo pensamos para enojarnos. Y eso mismo sucedió con estos escribas, con estos sacerdotes, ancianos, ¿verdad? Se enojaron, por eso los metieron a la cárcel. Y al día siguiente les dicen que dejen de anunciar en el nombre de ese. Así le llamaron ellos, en el nombre de ese Jesús. Pero ellos no creen que tuvieron miedo, hermanos. Después de ser liberados de la cárcel, golpeados por los azotes que les dieron, con mucho gozo continuaron adelante enseñando la palabra de Dios, sin miedo, sin temor de nada, porque sabían bien que estas cosas tenían que pasar. Iban a ser perseguidos en el nombre de Jesús. Jesús se los había dicho ya de antemano. Desde que Él anduvo con ellos, les decía que todo aquel que lo quisiera seguir, tomara su cruz y lo siguiera. Van a ser perseguidos, les dijo, por andar anunciando mi nombre, pero todo aquel que se mantenga firme recibirá la gloria eterna. Y aquel que se niegue, pues obviamente que va a recibir un infierno eterno. A eso se refería Jesús, y por eso los apóstoles con gran poder lo anunciaban, porque tenían miedo, tenían temor de lo que pudiera suceder después. Sabemos que, como Jesús les decía, no teman a los que matan el cuerpo, sino al que puede matar el alma, aquel que los puede enjuiciar, mandarlos ya sea a un infierno o a una gloria. A ese es al que debemos de temer, es a nuestro Dios Padre. Entonces, hermanos y hermanas, ojalá sigamos manteniéndonos firmes, sin temor de anunciar a Jesús como Él lo merece. Ahora les voy a compartir el Santo Evangelio, pero primeramente vamos a leer la secuencia de esta bella oración que fue hecha por las personas guiadas por el Espíritu Santo. Una bella oración que vamos a leer en este momento para que pongamos atención. Dice: ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la misericordia humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Bendito y alabado seas, Señor. Y el Santo Evangelio lo encontraremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red
por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó a ellos, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio y qué gozo para estos apóstoles. Sabemos que Jesús tuvo apariciones primeramente, como les decía al principio, a las mujeres. Pero después, mis hermanos, ellos recibieron esta aparición de nuestro Señor Jesús a la orilla del lago. Sabemos que no lo reconocieron de primero, sino que Juan fue el que lo reconoció y le dice a Pedro: miren, es el Señor. Y cuando él dice es el Señor, Pedro se pone la túnica para atrás porque se la había quitado. Llega nadando a tierra, pero también aquellos llegan, y cuando llegan ven que el Señor tiene un pez allí en las brasas y además tiene pan, y les pregunta que si tienen o si habían pescado algunos peces. Traigan algunos de aquellos que ya pescaron. No lo reconocían todavía, ni se atrevían a decir nada. Esto continúa, mis hermanos. Hay continuación de estas bellas lecturas que yo no les puedo en este momento decir qué es lo que sucede después, porque de lo contrario pues ya no van a escuchar, ¿verdad? Ya no van a estar interesados en escuchar lo que sigue. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús tuvo sus apariciones a través de estos hechos de los apóstoles que se escribieron para que nosotros, ¿verdad?, los gocemos también al escuchar y a leer. Cuando leemos esas bellas lecturas, nos adentramos. Hagan de cuenta que nosotros mismos, también al igual que estos apóstoles que anduvieron con Jesús y que presenciaron estas apariciones, nos adentramos. Y es como si a nosotros también se nos apareciera el Señor Jesús, porque sentimos ese amor, ese gozo por el Señor, de que haya hecho estas cosas tan hermosas por sus apóstoles. ¿Cuántos en realidad, mis hermanos, han tenido o han sentido el gozo de sentir ese amor por el Señor? ¿Cuántos lo hemos sentido por Él? En realidad, hermanos, no sé cuántos de ustedes cuando escuchan lo que le sucedió al Señor, todo el suceso al caminar hacia esa cruz, lo que fue golpeado, lo que fue maltratado por las personas. A mí me gana el llanto, comienzo a veces a llorar de lo que le sucedió al Señor. Y no es que yo sea llorón o sea un hombre como si fuera un niño, no. Es algo que a mí me duele. En realidad, cada que recuerdo estas cosas, me da por llorar. Y no sé por qué me sucede eso, pero la verdad que siento ese amor por Jesús y siento ese dolor también que Él sintió. No igual que Él, obviamente, porque el Señor pues sufrió los golpes, pero uno se pone en sus zapatos. ¿Y cuántos de nosotros nos llegaríamos a poner en sus zapatos? A que nos llegara a pasar lo mismo que le sucedió a Él. Sin embargo, me da mucha felicidad también el saber
que Jesús nuestro Señor está entre nosotros, en que Él no nos ha olvidado y que siempre que tenemos una dificultad, algún problema, al igual que a estos apóstoles se les apareció y les enseñó que era Él quien les daba de comer ese día, que a pesar de que ellos no habían pescado nada en toda la noche, en un instante el Señor les pone todos esos peces a un lado para que los atrapen y los arrastren a la orilla del mar de Galilea. Hermanos, como les digo, ¿cuántos hemos sentido ese amor por Jesús? ¿Cuántos hemos sentido el amor que nos tiene el Señor en la vida? ¿Cuántos? ¿Y cuántos nos hemos entregado en realidad a su amor? ¿Cuántos hemos hecho su voluntad como Él nos lo pide que la hagamos? Estos apóstoles, como les digo, mis hermanos, después ya no tienen miedo de nada, porque saben que Jesús, después de que lo vieron resucitado, ya no tuvieron miedo de nada, sabiendo que también ellos van a resucitar un día y que iban a recibir esa gloria de nuestro Dios Padre. ¿Por qué, hermanos, no pensamos de esa manera? Si nosotros pensáramos de esa manera, les aseguro que haríamos las cosas totalmente diferente. Ya no haríamos cosas que nos desagradan en la vida, pero las seguimos haciendo. Seguimos cayendo en la maldad, en el pecado, en todo eso que a Dios no le agrada. Pero Jesús, mis hermanos, nos está invitando todos los días a través de estas bellas lecturas a que le sigamos, a que no dejemos de caminar con Él, a que no dejemos el camino que llevamos, a que continuemos enseñando el mensaje. Porque cada día, mis hermanos, el Señor nos da nuevas oportunidades. Cada día que nos da el milagro de amanecer, de abrir nuestros ojos, ese gran milagro nos enseña a nosotros que tenemos que continuar, que debemos seguir adelante en sus caminos, sin perderlos de vista ni un solo instante. Eso es lo que nos enseña cada día que abrimos nuestros ojos. Dice ya en los últimos versículos, dice: tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Qué hermoso, en realidad. Después de resucitado, Jesús los invita a almorzar y les enseña sus grandes milagros. Primero, el gran milagro de esa pesca, porque no habían pescado ni un solo pez en toda la noche. Y sin embargo, Jesús, cuando lo ven por la orilla caminar, les dice: avienten la red y van a sacar peces. Así lo hicieron, y fue tanta la pesca que fueron 153 pescados grandes, dice aquí en la lectura. Después de que no habían sacado ni uno solo, en un abrir y cerrar de ojos, traen tantos peces. Ese es el amor de Dios, mis hermanos, la confianza que, si ustedes leen las lecturas del Santo Evangelio, y cuántas otras lecturas nos dicen que Pedro tuvo tanta confianza, tanta fe en Dios, que no dudaba de hacer lo que Él le pedía. Y cuántas veces nosotros, cuando se nos dice algo en el nombre del Señor, que hagamos algo en su nombre, y tenemos miedo, tememos. En realidad, no hay por qué tener miedo si sabemos a quién vamos a servir, si sabemos por quién estamos haciendo las cosas. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tanto temor? Si Jesús lo pone todo frente a nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos esa fe y esa confianza en Él. Si dejamos
que el demonio se introduzca a nuestra persona, nos vamos a alejar. Pero Jesús, mis hermanos, nos sigue encaminando y nos sigue diciendo, síganme. Eso es lo que Él les quiso decir a los apóstoles siempre que se apareció a ellos, que no se detuvieran, que continuaran enseñando, que a pesar de lo que pasara en sus vidas, ellos continuaran el caminar, porque de lo contrario el Señor los iba a olvidar, no se iba a acordar de ellos cuando ellos pasaran a la otra vida. Pero el Señor, yo les aseguro que desde ahorita, ¿verdad? Desde el momento en que se les fue la vida, se les fue su espíritu aquí en esta tierra, ese espíritu voló hacia el Señor y ellos están con Él. Y esa es la fe que nosotros debemos de tener, de que un día también nuestro espíritu va a volar hacia el Señor. Esa es la fe y la confianza, hermanos. Sin tener ningún temor, continuar teniendo esa fe en el Señor, podemos hacerlo todo, llevar a cabo tantas cosas como ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Pero tenemos que tener esa confianza. Entonces, esa es la enseñanza que Jesús nuestro Señor nos trae a través de los evangelios. Y Hechos de los Apóstoles nos enseña también que los apóstoles, toda su enseñanza, ¿verdad? Hemos crecido en fe gracias a ellos, que no desconfiaron del Señor, que a pesar de que fueron perseguidos, sufrieron tantas persecuciones, ellos no tuvieron miedo. Ojalá nosotros también tengamos valentía en el momento en que se nos interrogue o tal vez haya persecuciones, no sabemos, pero de que las va a haber, porque ya vemos cómo este mundo se encuentra, vemos cómo las personas, ¿verdad?, se endiosan por los hombres, se endiosan en cosas materiales, siendo materialistas. Eso no nos va a llevar ni nos va a salvar de nada. Lo único que, como les digo, nos va a salvar y nos va a llevar por el bien es Jesús y nuestro Dios Padre. Y pidamos la fuerza del Espíritu Santo, la intercesión de los santos, la intercesión de los arcángeles, de los ángeles, de los querubines, toda la ayuda que pueda venir hacia nosotros, que mejor, pero siempre teniendo esa fe, confianza en Dios, de que todo lo que recibimos, lo recibimos por su gracia y no de otro modo. Ahora, hermanos, les invito a que hagamos una oración, pero primeramente vamos a recitar el Salmo, y el Salmo es el número 117, y dice así: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por ese poder de darnos la gracia, Señor, de continuar enseñando tu palabra. Enséñanos, Señor, el camino a seguir. Que al igual que los apóstoles, Señor, tengamos esa fe, acojamos esa fe en nuestra persona. Que no tengamos miedo a lo que puedan decir los demás, porque desafortunadamente ese es el temor de muchos, a lo que pueda decir su familia, sus amigos, sus compañeros. Que eso no nos importe, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a no traicionarte como lo hizo Judas,
como lo hicieron todos tus discípulos que se dispersaron, Señor. Ayúdanos a acoger esa fe de Pedro, esa fe de Juan, esa fe de todos sus apóstoles, Señor, que anduvieron contigo caminando y que te conocieron, Señor, y vieron tus milagros, y que a través de ello ellos acogieron tanto la fe, que aunque nosotros no hayamos visto todo eso, Señor, a pesar de eso, tengamos y acojamos la fe a través de nuestras oraciones, a través de acercarnos cada día más a la Santa Misa, yendo ante ti, Señor, a nuestras visitas al Santísimo, que no tengamos, Señor, miedo de nada, que este cuerpo inútil que tenemos, sabemos que se va a quedar aquí, Señor. Sabemos que un día todo esto no se va a ir contigo, Señor, sino solamente el Espíritu, si nosotros lo fortalecemos. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, fortalece este espíritu nuestro para que vivamos con fuerza, vivamos enseñando a los demás sin temor de nada. Espíritu bendito, tú eres quien nos instruye en esta vida, tú eres quien nos da las palabras, tú eres quien nos da la enseñanza, todo lo que tenemos que aprender para enseñar a los demás. Continúa, bendito Espíritu, fortaleciéndonos y haciéndonos nuevas personas cada día. Y a aquellos que dudan de tu poder, Señor, enséñales cómo deben caminar, cómo deben transformar sus vidas hacia ti, bendito Espíritu. Enséñales el camino a seguir, que no se pierdan en este mundo que no nos enseña nada, sino que es un mundo traicionero que nos hace caer a cada instante. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Sigue caminando con nosotros y enseñándonos la luz y el camino a seguir. Madre Santísima, te pedimos sigas intercediendo ante nuestro Dios. Sigue intercediendo, Mamita María, para poder recibir aquel poder que tuvieron ustedes, al igual que todos esos discípulos del Señor, que no temieron de nada. Que tengamos y acojamos esa fe, esa confianza en Dios, para que nunca dejemos de anunciarlo con poder, como solamente nuestro Dios se merece. Y que al igual que tú, Mamita María, que fuiste su discípula, fuiste una mujer que siguió enseñando, sin miedo, sin temor de nada. Así también, Mamita del Cielo, enséñanos a decir siempre sí al mandato de Dios. Que nosotros no nos echemos atrás, que ya que le conocemos y sabemos que solamente su caminar es el más perfecto que nosotros podemos seguir, que no nos perdamos en este mundo. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme hoy día en este compartimiento, que ojalá y que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones para abrírselos al Señor, para que Él nos siga enseñando, nos siga encaminando y nos transforme totalmente para seguir sus pasos, para no perder de vista ese gran amor, que así como Él tuvo tanto amor por nosotros, también nosotros lo tengamos por nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día viernes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.